Esta información te apoyará en tu labor diaria y te ayudará a entender de una mejor forma cuál es la finalidad de los planes deducibles que tenemos disponibles para nuestros clientes. El cálculo de impuestos en México es diferente para cada tipo de contribuyente. Estos esquemas regularmente presentan cambios a través del tiempo. Debido a las modificaciones de la ley, empecemos diferenciando a una persona física de una moral. Una persona física es cualquier individuo con capacidad de contraer obligaciones y ejercer derechos. Una persona moral son aquellas agrupaciones lucrativas o no que se unen con un fin determinado. Las personas físicas se clasifican en regímenes dependiendo la actividad económica a la que se dediquen, como por ejemplo, asalariados, honorarios o servicios profesionales, actividad empresarial, arrendamiento de inmuebles, incorporación fiscal, etc. La ley establece un trato diferente para cada una, pero todas con obligaciones fiscales que cumplir. Actualmente en nuestro país existen dos principales impuestos: el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. El IVA es un impuesto al consumo, en donde el consumidor final paga al vendedor el 16% del valor del bien comprado y este a su vez se lo traslada al SAT. El ISR es un impuesto que grava directamente a las utilidades obtenidas por una persona, ya sea física o moral. La fórmula para calcular este impuesto se resume en ingresos menos deducciones autorizadas, es decir, gastos igual a utilidad. A esta utilidad se le conoce como utilidad fiscal y se le aplica la tasa de impuestos que le corresponda de acuerdo a la ley vigente para saber cuánto es el monto que se tiene que pagar por concepto de ISR. Ahora hablemos de deducción fiscal. ¿Sabes qué es y cómo te beneficia? Hacer una deducción significa restar algunos gastos de los ingresos anuales reportados al SAT. Si estos gastos se restan de los ingresos de la persona, entonces pagará menos impuestos, ya que la utilidad fiscal o base a la que se le aplicará la tasa vigente será menor. ¿Cuáles son los gastos que una persona física puede deducir? Gastos médicos, tales como honorarios médicos y dentales, compra de lentes ópticos graduados, primas por seguros de gastos médicos, gastos hospitalarios, medicinas que expidan hospitales, análisis, estudios clínicos y prótesis, gastos funerarios, intereses reales pagados por créditos hipotecarios para casa-habitación, transporte escolar obligatorio. La suma de estos conceptos no podrá exceder de 5 UMAS anuales o el 15% de los ingresos acumulables del contribuyente. ¿Qué es una UMA? UMA significa unidad de medida y actualización, y es la referencia económica en pesos para determinar el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Para conocer el límite establecido en UMAS, se multiplica su valor anual por el número de unidades indicadas en el límite. Por ejemplo, el límite de 5 UMAS anuales es igual a 30,822 pesos por 5 unidades, que corresponde al límite. Esto es igual a 154,110 pesos. Otras deducciones pueden ser donativos a instituciones autorizadas, colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial. Para que procedan las deducciones mencionadas anteriormente, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año calendario. Además de lo anterior, y buscando incentivar el ahorro para el retiro, el gobierno ha establecido para las personas físicas dos mecanismos que también son deducibles de impuestos. 1. Planes personales de retiro. 2. Primas de seguro para retiro. Planes personales de retiro. Están regulados por el artículo 151 de la ley del ISR. Esta opción solo aplica cuando la edad de retiro es de 65 años. ¿Cómo funciona? Durante la etapa de la acumulación se puede deducir el monto menor entre 5 UMAS anuales y el 10% de los ingresos acumulables. Al llegar a los 65 años, se recibe el ahorro sin retención de impuestos por 90 UMAS anuales, en caso de recibirlo en una sola exhibición, o 15 UMAS mensuales en caso de ingresos mensuales.
Si el monto excede este límite, Seguros Monterrey New York Life hará una retención del monto que establece la ley vigente y le entregará al cliente una constancia del impuesto pagado. Primas de seguro para retiro. Están reguladas por el artículo 185 de la ley del ISR. Esta opción no tiene ninguna limitante sobre la edad de retiro. ¿Cómo funciona? Durante la etapa de acumulación se puede deducir hasta un monto máximo de 152,000 pesos anuales. Al llegar a la edad de retiro elegida, Seguros Monterrey New York Life hará una retención de la tasa vigente sobre el monto del ahorro a recibir. Veamos un ejemplo ilustrativo de cómo funciona esto. Raúl y Víctor tienen ingresos de 3,500,000 pesos. Ambos deducen sus gastos o deducciones autorizadas por concepto de prima de seguro de gastos médicos, honorarios médicos, donativos y colegiaturas. Víctor se preocupa por su retiro y puede deducir también sus aportaciones a su plan personal y a su seguro de retiro, respetando los límites máximos permitidos. Las deducciones de Raúl suman un total de 220,000 pesos y las de Víctor 485,000 pesos. Debido a lo anterior, la utilidad fiscal de Raúl queda en 3,280,000 pesos y la de Víctor en 3,015,000 pesos. Recordemos que sobre esta utilidad fiscal se aplica la tasa vigente, en este caso del 35%, por lo que el impuesto a pagar para Raúl será de 1,148,000 pesos, mientras que para Víctor será de 1,055,250 pesos. Gracias al beneficio de poder deducir sus planes de retiro, Víctor obtendrá un ahorro de 92,750 pesos. De acuerdo al ejemplo, existen muchos incentivos fiscales que las personas pueden aprovechar. Ahorrar para el retiro es uno de ellos, ya que se ve reflejado en un menor pago de impuestos y al mismo tiempo complementas tu patrimonio que te permitirá vivir tu retiro con la libertad financiera que siempre imaginaste. En Seguros Monterrey New York Life, contamos con Imagina Ser y Nuevo Plenitud. ¡Conócelos!